En varios de los mensajes yo suelo relatar que fui criado, y lo cual es de conocimiento público, no es ninguna novedad, fui criado en un contexto de una iglesia sumamente legalista. Y pasé gran parte de mi niñez y adolescencia en una congregación que nos veíamos a nosotros mismos como un pequeño grupo minoritario rodeado de un mundo muy peligroso, un mundo pecador. Y para aquel entonces era muy difícil ser evangélico y a la vez tener que vivir en el mundo real. Por ejemplo, en mi caso, ir a la escuela. Me era muy difícil. Yo decía, ¿cómo hago para vivir en esa dicotomía de ser cristiano evangélico y después tener una vida común, una vida secular? Yo tenía que ir al colegio. Tenía 7 años de edad cuando mi familia aceptó al Señor en su corazón. Pero yo todavía recuerdo la vergonzante humillación de decirle a mi maestra que me negaba a ir al salón de actos a ensayar la canción del Mundial de Fútbol 1978, cuando Argentina era la sede del campeonato. Entonces teníamos que ir a ensayar la canción y yo sentía que le estaba fallando al Señor, porque me congregaba en una iglesia donde decían que el fútbol era de Satanás, que eran 22 endemoniados persiguiendo la cabeza al diablo. Pero también recuerdo el sentido de satisfacción que nos proporcionaba pertenecer a una minoría perseguida. Nos alentábamos diciendo que vivíamos en este mundo sin pertenecer a este mundo. Y entonces cantábamos los domingos con el pecho inflado: no puede el mundo ser mi hogar. Eso era lo más lindo que podíamos cantar. Nadie lo decía, pero se daba por sentado que la iglesia era para gente como uno, para personas evangélicas, para nosotros. Entonces el mensaje implícito, que no estaba escrito en ninguna parte, pero estaba implícito, era: una vez que comiences a comportarte como nosotros, entonces vas a ser bienvenido y podrías unirte a nuestra congregación. Por ejemplo, había una lista en nuestra congregación de pecados no tolerados si es que querías ser parte de la iglesia y participar de la comunión. Lo curioso es que esas listas nunca coincidían con ninguna de las listas de pecados que aparecían en el Nuevo Testamento que Jesús mencionó. Por ejemplo, el divorcio era el peor pecado. No importa que el caballero le pegara a la dama y ella viviera en violencia doméstica, el divorcio no era una opción o se tenía que ir de la iglesia. Ser madre soltera, ni hablar, era lo peor. A menos que te haya embarazado el Espíritu Santo, no podías mencionarlo. Y quienes nos congregábamos no nos sentíamos en libertad para hablar de nuestras debilidades, de nuestras luchas, de nuestros temores. Yo no tengo el recuerdo de niño ni de adolescente de que si me metía en problemas podía correr con el pastor o con los ancianos o con la gente de la congregación. Lo que hacíamos en ese entonces era taparlo todo para que no nos echen del club. Luego fui creciendo, afortunadamente, que no es lo mismo que fui envejeciendo, fui creciendo y comencé a rechazar el ambiente legalista de mi infancia. Pero fundamentalmente entendí que era parte de un proyecto de clonamiento religioso, y ese sí que es un caparazón que hasta el día de hoy me cuesta quitarme de encima, porque es un caparazón más subjetivo que el anterior. Yo no sé si les pasa a ustedes, pero estoy hablando de mí para que ninguno se sienta tocado. Me di cuenta que la mayoría de la gente a la que frecuento se me asemejan en educación, en convicciones. Me doy cuenta que las personas con las que frecuento les gusta también el café, les gustan los goles de Messi, la misma música. Nos recomendamos más o menos las mismas películas y series de Netflix y no nos defraudamos. Una vez te conté que los psicólogos sociales denominan a este fenómeno la ignorancia pluralista. O sea, la tendencia de querer pertenecer a un grupo en donde todos supuestamente pensamos y creemos lo mismo. Aunque en realidad, capaz que en privado pensamos diferente, pero no nos animamos a decirlo públicamente, porque va en contra de lo que opina la mayoría, de manera que no queremos ir a contramano de ese grupo que nos rodea. La ignorancia pluralista no es otra cosa que hipocresía en masa.
lo que decíamos en el colegio cuando mamá nos decía, te pusieron un 1. ¿Se acuerdan cuando las calificaciones eran del 1 al 10? ¡Un 1! Yo decía, no, a mí solo no es, a todos. ¿Qué decía mamá? Todos no son mis hijos. Me importa un cuerno que se sacaron los demás. Usted es mi hijo. Y lo único que tiene que hacer es traer buenas notas. Pero nosotros pensábamos que mal de muchos, consuelo de tontos. Esa es la ignorancia pluralista. Y ahí es cuando se pretende hacer de la ignorancia una virtud. Eso mismo llevado a la vida de la iglesia es catastrófico, es trágico. Decir, bueno, yo no hablo con gente mundana, ni me mezclo con las tinieblas, pero no soy el único que lo hace. Todos en mi congregación piensan igual que yo, incluyendo mi pastor, que me dice que no me junte con los mundanos. Pero de algún modo nos vamos aislando de todo, de la ciencia, nos vamos aislando de la cultura, de las noticias y lo peor, del contexto en el cual vivimos. Entonces, a ver, apenas nos convertimos los cristianos, a priori dejamos de relacionarnos con los mundanos. Porque eso nos dicen siempre, deje de ir con las antiguas juntas, deje de andar a la fiesta que va antes, y uno, para protegerse, dice, bueno, está bien, los corto a todos, los bloqueamos a todos, hacemos una limpieza whatsappera. Y luego, nuestro grupo relacional es bien chiquitito y sectario. Entonces, pero hay que buscar de cerrarlo más. Entonces nos empezamos a juntar, sí, con los pentecostales, pero los que aman la unción y gritan desaforadamente como nosotros. Porque decimos que el que no grita no está ungido. Y nos alejamos del que no habla en lenguas públicamente. Yo he visto canales cristianos o religiosos que hablan durante horas en un léxico y una dialéctica, o las radios evangélicas, una dialéctica totalmente incomprensible para cualquier mortal que jamás pisó una iglesia. Yo profetizo y decreto una atmósfera de empoderamiento donde hay un kairos que se está transformando en un rema apostólico y está gravitando una dunamis y una unción, una revelación profética que llega hasta el altar de bronce y el sacrificio sacerdotal derramada por la sangre del cordero. Deme 2 de eso, decimos nosotros, no entendemos nada. Es casi un lenguaje cantinflesco. Y supuestamente estamos predicándole al perdido, que termina más perdido después de escuchar. Porque a veces actuamos como que tenemos todos que agradarle a otros evangélicos para que nos aprueben. No nos damos cuenta, pero eso hacemos. Yo lo hice por años. Yo iba a congresos a predicar para ver si agradaba primero a los que asistían al congreso, después a los otros predicadores para ver si me seguían invitando. Y cada vez me olvidaba más de las almas perdidas. Yo quería agradar y pertenecer a ese círculo. Que dijeran qué ungido que está Dante. Viste que en un momento pasó, se le dieron vuelta los ojos, echó espuma por la boca y empezó a profetizar. Eso era. Esa es la ignorancia pluralista. Cuando hacemos de la ignorancia una virtud. Yo pienso que cuando llegue el día en que yo voy a estar de pie delante del trono de Dios, Él me va a hacer una pregunta específica con respecto a River. No me va a preguntar qué grande era nuestro coro, ni cuán lujosos eran nuestros baños, o si teníamos un ministerio para las damas, para los caballeros, para los jóvenes. Él me hará solo una pregunta importante: ¿cuántos de mis hijos heridos y rotos trajiste a casa contigo? ¿A cuántos llegaste? ¿A cuántos les hablaste de mí? ¿A cuántos les hablaste de mi gracia? Va a ser lo único.